a la carta que estamos estudiando, que es la carta de Judas, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Judas capítulo 1, versículo 17. Aleluya. Cuando ya lo tenga, dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho. En los últimos tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones. Siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Dejamos hasta ahí. Solamente leemos estos 3 versículos. Aleluya. Estaríamos pensando, hermanos, sobre que la palabra de Dios es siempre la respuesta a los peligros dentro y fuera de la iglesia. Amén. Que la palabra de Dios es siempre la respuesta a los peligros de dentro y de fuera de la iglesia. En el estudio anterior, hermanos, habíamos dicho cómo Judas estaba dando características de que la vida de estos hombres, de estos falsos maestros o falsos pastores, iban a tener en los últimos tiempos. Si usted se recuerda, en el versículo 16, él dice de que de todos se quejaban, todos lo criticaban, buscaban solamente satisfacer sus propios deseos, hablaban con arrogancia y adulaban a las personas. Es decir, hermanos, que son personas que no les importa la vida espiritual de las personas, sino que solamente tienen intereses propios y son egocéntricos. Es decir, su preocupación es nada más para con ellos y no para con las demás personas. Ahora, los versículos que ahora, hermanos, hemos leído, nos hablan sobre la exhortación que Judas da a la iglesia. En el versículo 17 dice, pero ustedes, esta palabra, pero ustedes, hermanos, tiene un significado muy importante. Porque en los versículos anteriores se estaba hablando de los falsos maestros. Y aquí el apóstol o Santiago está diciendo, pero ustedes, es decir, hace una distinción entre aquellos que precisamente son falsos y entre los cristianos verdaderos. Es decir, hermano, es como que Judas estuviera trazando una línea divisoria entre los falsos y los verdaderos hijos de Dios. Porque aquí Judas dice, pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ellos les habían dicho?
Es decir, hermanos, que lo que Judas está haciendo es precisamente exhortando a los hermanos a la fidelidad que deben de tener precisamente para con Dios, para con nuestro Señor. Él dice que tengamos en memoria, eso dice precisamente la Reina Valera. Dice, tengan memoria de las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que ellos les dijeron. En esta versión dice, acuérdense. Ahora, es lo mismo acordarse como tener memoria de las palabras. Ahora, ¿por qué Judas está diciéndole a la iglesia o a los hermanos que tengan memoria de las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Porque precisamente, hermanos, los apóstoles solo estaban transmitiendo palabras que el Señor Jesús había dicho. Es decir, que ellos solamente transmitieron lo que escucharon o lo que aprendieron de Jesús. Por eso dice, tengan memoria. Ahora, ¿y de qué precisamente eran esas palabras que los apóstoles habían dicho? Recuérdense, hermanos, que el Señor Jesús había dicho que iban a haber lobos. Porque yo no sé si usted se recuerda en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, de en medio de ustedes se van a levantar lobos que van a querer destruir el rebaño del Señor. Es decir, lo que Pablo estaba diciendo solo era la repetición de lo que el Señor Jesús había dicho, que iban a haber lobos vestidos de ovejas. Solo que las palabras cambian un poco, porque Pablo dice que esos lobos van a querer destruir el pueblo del Señor. Y Él les advierte que tengan cuidado. Ahora, lo mismo el apóstol Juan, en su primera carta, él dice, hijitos. O sea, él habla con ternura a la iglesia y les hace ver, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y hay muchos anticristos que se han levantado. Es decir, esa frase que él usa, anticristo, es precisamente aquellas personas. Anticristo es el anti, es un prefijo que precisamente está dando a conocer que son personas que se oponen a Dios y a su palabra. Por eso son anticristos, porque ellos se oponen a todo lo que es bueno de parte de Dios. Es decir, hermanos, que el tener memoria o el acordarse de estas palabras, no solo del Señor Jesucristo, sino de los apóstoles, eso nos ayuda a nosotros. Porque el olvidar, hermanos, las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, eso precisamente pone en riesgo o pone en peligro la vida del cristiano. ¿De qué manera o en qué sentido la vida cristiana se pone en riesgo cuando no tiene memoria de las palabras o de las enseñanzas que tanto Jesús como los apóstoles dijeron? ¿De qué manera se pone en peligro la vida cristiana? Recuerden, hermanos, que cuando uno tiene palabra de Dios en mente y en el corazón, precisamente, hermano, uno puede refutar aquellas falsas enseñanzas y de esa manera, hermano, uno puede ser librado, hermano. Ahora, una de las cosas que muchas veces a nosotros, hermanos, nos sucede es que somos bastante olvidados. Con frecuencia olvidamos las cosas de Dios. Es decir, somos bastante difíciles para poder retener la palabra del Señor.
Y eso es un problema. Porque cuando uno, hermanos, no tiene en mente, no tiene en memoria todo esto y se olvida, uno, hermano, es un campo fértil para aquellas enseñanzas falsas y precisamente preparando nuestras vidas para la apostasía. Recuérdense que alguien que no tiene palabra, que no memoriza, que no está empapado de la palabra del Señor, es una persona, hermano, que difícilmente va a poder refutar o reconocer una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, no hay conocimiento, falta eso esencial en la vida del cristiano. Por eso Judas dice, acuérdense, tengan en memoria las palabras de nuestros apóstoles, tengan en memoria, recuérdenlas. Es decir, hermanos, que en este versículo 17, lo que Judas está haciendo es precisamente, hermanos, hablándole a una segunda generación. Es decir, si eran segunda generación, equivale a decir que estas personas no conocieron a los apóstoles. Ellos solamente tenían memoria de las palabras que ellos habían dicho. Ahora, y era necesario que ellos retuvieran estas enseñanzas, como le digo, lo repito, para que ellos pudieran, hermanos, defenderse. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando usted olvida la palabra del Señor y no la retiene, y llega una persona hablándole de la palabra de Dios, porque yo le voy a decir algo, los falsos maestros son buenos, hermano. Ellos son buenos. Estas personas, hermanos, tienen una habilidad de convencimiento. Y por eso es que ellos, cuando ven una persona, platican con ellos y no tiene cómo defenderse, hallan que es un campo fácil para poder hacerlo a la manera de ellos. Pero cuando usted tiene palabra, usted puede, hermano, platicar de una manera abierta y refutar aquellas enseñanzas y contradecir muchas veces las enseñanzas que ellos muchas veces comunican. Amén. Por eso es necesario. Ahora, recuérdense, hermano, que la palabra de Dios es necesaria. Una de las cosas que Dios le dijo a Josué es: nunca aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. Es decir, hermanos, que siempre tenemos que estar unidos a la palabra de Dios, asociados. Y usted sabe de quiénes les estoy hablando. Precisamente de los testigos, que no son testigos de Jehová, sino contra Jehová. Ahora, uno debe, hermanos, el ponerse a platicar con estas personas. Hermanos, si usted no tiene palabra, mejor cierre la puerta. Porque si no, hermanos, ellos lo van a convencer. Porque ellos saben palabra. Estas personas son hábiles. Y les digo esto, hermanos, porque yo salí de ahí, de donde ellos. Yo estuve un tiempo con ellos. Me bauticé, fui testigo de Jehová. Mi padre fue testigo de Jehová. Mis hermanos fueron testigos de Jehová. Y todavía uno de mis hermanos, el mayor de todos, él y su esposo y sus hijos, son testigos de Jehová. Ahora, por eso les digo de que ellos tienen palabras de convencimiento, porque ellos, hermanos, aunque están mal orientados en la palabra de Dios y usan su Biblia mal traducida, ellos tienen palabras de convencimiento, porque ellos estudian la palabra de Dios, como usted no tiene idea. Ellos son personas, hermanos, que se preocupan por estar bien informados de la palabra del Señor, aunque están mal. Pero usted y yo, que conocemos la verdad, es lo que menos descuidamos, es lo que más descuidamos, perdón. El leer la palabra del Señor. Y eso es un problema. Mire, yo le voy a decir algo. Y vean lo que le voy a decir. Y es algo tan real, hermano. Y yo le voy a decir algo, hermano. Hay cosas que, como testigo de Jehová que yo fui, le voy a decir que hay cosas que admiro de ellos. Muchas cosas. Mejor
que la vida de muchos cristianos. ¿Sabe que ellos, hermanos, primero son bien unidos? Ellos son unidos como usted no tiene idea. Ellos se ayudan, hermano. Buscan la forma. Pero a un hermano que esté en problemas nunca lo dejan. Siempre están bien unidos. Y eso es bueno en ellos. Cosa que nosotros como cristianos muchas veces, eso falta en nosotros. La unidad. Eso falta. Como dijo el Señor, ámense, únanse, ámense unos a otros, para que en esto, por esto, conozcan que ustedes son, ¿quiénes? Mis discípulos. Esto es lo que falta en nosotros, esa grande unidad que ellos tienen. Otro punto que yo resalto en ellos, que ellos son puntuales. Mire, hermano, yo no he visto gente tan puntual como los testigos de Jehová. Y yo se lo digo porque yo estudié con ellos. Me hice testigo. Y cuando a veces me decía la señora que precisamente me llegaba a dar estudios a la casa, porque ella llegaba a mi casa, a tales horas vengo. Hermano, ya no fallaba. A esa hora ahí estaba. Ahora pregúntese a los hermanos en la iglesia, cuando dicen que a las 7 son servicios, ¿a qué hora van llegando? Van llegando a las 7:30, a las 8. Y si ya se pasaron las 8, ay hermano, ya no voy porque ya se pasó una hora. Eso es lo que hacemos. Pero ellos son puntuales. Y esos son puntos que yo resalto en ellos, aunque están mal. Otra cosa que ellos tienen, y le voy a decir algo. ¿Ha visto usted algún día a un testigo de Jehová convertirse al evangelio? ¿Verdad que raro? Es raro escuchar en las iglesias que alguna persona, algún cristiano haya sido testigo de Jehová y se haya bautizado. Es muy rarísimo que usted lo vea. Pero vea cuántos cristianos se hacen testigos de Jehová. Por eso le digo que son cosas que yo admiro y veo, y a veces digo que tremendo como ellos son. Cosa que a nosotros nos falta. Ellos, hermanos, aunque quizás distorsionando la palabra del Señor, pero ellos les citan la Biblia. Ellos hablan con toda seguridad. Y nosotros. Por eso es que no debemos de olvidar, no debemos, como dice Judas, recordemos, memoricemos las palabras que nuestros amados apóstoles dijeron. Amén. Debemos de recordar todo eso, hermano. Porque esas enseñanzas nos ayudan para poder contrarrestar aquellas cosas falsas que pudieran llegar a nuestra vida. Y esto, hermano, no solamente lo dijeron ellos, sino Pablo. Cuando él escribe a los Colosenses en el capítulo 3, él dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Y yo le pregunto, ¿cuánto abunda la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto? Es decir, lo que Pablo está diciendo es que estemos llenos de la palabra del Señor. Y eso nos falta a nosotros. Nosotros descuidamos esta área que es muy importante para nuestro caminar espiritual, hermano, nuestro caminar diario. Porque hoy en día, hermano, nos vamos a encontrar con diferentes sectas que usan la palabra del Señor. Y así engañan a la gente. Y eso es algo que a nosotros nos pasa. Olvidamos la palabra del Señor. Olvidamos. Ahora, fíjese que yo lo voy a llevar al capítulo, al Salmo 119. Fíjese que este salmo es un salmo, hermanos, tremendísimo, que muchas veces quizás nosotros descuidamos. Es decir, prácticamente casi toda la palabra del Señor la descuidamos. Fíjense que en este salmo solo le voy a tocar algunos puntos de lo que David dice. De cómo David habla de la palabra del Señor. Miren el versículo 119, versículo 10. Se lo voy a leer desde el 1 y le voy a mostrar algunos puntos clave de cómo David habla en este salmo.
Felices los que se conducen sin tacha, dice, y siguen las enseñanzas del Señor. Felices los que atienden a sus mandamientos, es decir, los que le ponen interés y los que buscan de todo su corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente, dice el versículo 4. Mire el versículo 5. Mire lo que David dice, mire cómo esta versión lo expresa. Dice, ojalá yo me mantenga firme. Oiga lo que Pablo dice, lo que David dice, perdón. Ojalá, dice, yo me mantenga firme, ¿en qué? Obedeciendo tus leyes, dice aquí. Oiga, ojalá. Es decir, está expresando, hermano, que él tiene un gran deseo de obedecer la palabra del Señor. Mire lo que dice después. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido. Oiga, te alabaré con corazón sincero, versículo 7, cuando haya aprendido, ¿el qué? Tus justos decretos. Oiga, ¿qué es lo que David quería aprender? Cuando haya aprendido tus justos decretos, dice, quiero cumplir tus leyes. Versículo 8. Quiero cumplir tus leyes. No me abandones jamás. Esa palabra quiero, ¿qué significa? Que él tiene un gran deseo. Pero a la vez, cuando dice no me dejes, que me aparte de tus mandamientos, está expresando debilidad en él. Imagínense el deseo que él tenía. Dice, te voy a alabar de todo con todo mi corazón, dice, te voy a alabar sinceramente cuando haya memorizado, aprendido tus decretos, es decir, su palabra. Versículo 16. Mire lo que dice. Me alegraré. ¿En qué? Ajá, ¿qué son estatutos? No es la palabra de Dios. Me alegraré, dice, me gozaré. Imagínense la felicidad que David tenía en buscar de la palabra del Señor, en leerla. Ahora, ¿cuántos cristianos se alegran cuando leen la palabra del Señor? ¿Ah? Hermanos, si muchos cristianos tienen Biblias ahí las tienen botadas, aventadas, en los armarios, empolvadas. De decoración. No se alegran. Ahí la tienen. Mire, hermano, yo le aseguro que si estas Biblias que nosotros tenemos empolvadas en los armarios fueran a estos países comunistas, hermano, esa gente llora cuando tienen un pedazo de la palabra del Señor, porque ellos no tienen acceso a la palabra del Señor. A veces para que ellos tengan acceso a la palabra de Dios, muchas veces muchos misioneros traficando Biblias de una manera oculta, hermanos, a veces las pasan y cuando se las dan esa gente llora, porque pueden obtener la palabra del Señor y la pueden leer, pero nosotros no lloramos. Para nosotros ya se volvió costumbre tener una Biblia como la podemos tener fácilmente. Fíjese que hace muchos años yo leí un libro, tenía un libro, lo perdí porque lo presté. Un libro que hablaba sobre cómo muchos prisioneros en esas cárceles, en los países donde son comunistas, que no los dejan tener acceso a esta clase de material. Tenía un libro precisamente donde hablaba, hermano, que a veces en las cárceles, allá donde los tenían encerrados, hay hombres que a veces para que no les hallaran un pedacito, una hoja de la Biblia, porque solo una hoja tenían. Fíjese bien qué tremendo, hermano. Dice que estos hombres, estos cristianos que estaban en estas cárceles, donde no les dejaban tener ningún tratado, nada, porque son países que no les permiten tener material bíblico.
Porque es antibíblico contra ellos. Porque ellos están en contra de la palabra del Señor, los comunistas. Y ahí en ese libro decía que hay hermanos que cuando llegaban a las cárceles a registrar, dice que hacían rollitos como cigarros, las hojas que tenían de la Biblia. ¿Y saben qué es lo que hacían? Para conservarlas, las metían en plástico y las escondían. Imagínense dónde. Imagínense hasta lo que llegaba. Pero nosotros tenemos libertad, lo tenemos todo, a nosotros no les importa la palabra del Señor. Es tremendo. Y mire lo que dice David. Me alegraré. Es decir, leyendo su palabra. En tus leyes, en tu palabra. ¿Y qué dice más abajo? Y no me olvidaré de tu palabra. Llegar hasta estos extremos de que estos hermanos tienen que hacer rollitos, los pedacitos de Biblia y metérselos en, hermanos, para tratar de conservarlos y esconderlos. Usted y yo no hemos llegado a eso, por eso no nos importa mucho la palabra del Señor. El Salmo 48, lo mismo dice. El hacer, oh Dios, tu voluntad me agrada, dice, porque tu palabra está, ¿a dónde? En mi corazón. Fíjese a dónde se puede guardar la palabra. ¿Cómo puede uno, hermanos, cómo puede uno quizás memorizar bastante palabras de Dios? ¿Cómo puede uno? ¿Cómo puede hacer uno para poder conservar la palabra de Dios en nuestra vida? Porque imagínense, hermanos, que llegue un momento, o llegara un momento en que quitaran la Biblia. Póngase a pensar en eso. Cualquiera puede pensar que es imposible, pero todo es posible en este mundo, a como vamos. Imagínense que comiencen a quitar la Biblia. Si las escondemos, si las hay, se las llevan. O tuviéramos que recurrir a estos métodos que estos hermanos hacían en las cárceles para poder conservar un pedacito de la palabra del Señor. Pero si no llegáramos a este extremo, ¿cómo podemos retener la palabra? Aquí y aquí. ¿Sabe cómo la podemos retener? Leyéndola cada día. Cada día leyendo la palabra de Dios y meditando. Cada día leyendo y meditando. Leyendo lo que leo, lo medito. Lo que leo, lo medito. Y de esa manera la palabra de Dios se arraiga en el corazón y en nuestra mente. Amén. Eso es lo que menos hacemos. Y eso es un problema. Por eso Judas, hermano, le está hablando a la iglesia. Tengan memoria de la palabra que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les hablaron, les dijeron. Y dice él, aquí dice lo que les dijeron. En los últimos tiempos habrá gente burlona. En los últimos tiempos. Mira, hermano, así como en los tiempos de ellos, ya la gente se burlaba de la palabra del Señor. También en nuestros tiempos. También hay gente que se burla. El apóstol Pedro cita en su segunda carta, el capítulo 3, dice: hermanos, dice, esta es la segunda vez que los escribo, en donde los animo a ustedes con limpio corazón, dice, a que ustedes tengan memoria de lo que se dijo. Que en los últimos tiempos, dice, habrán burladores y dirán: ¿a dónde está el advenimiento de Jesucristo que tanto se ha prometido? ¿A dónde está? También Pedro lo cita. Es decir, si usted se fija, hermano, hay mucha gente
Que a veces cuando uno habla, incluso hay predicadores. Hay grandes predicadores. Cash Luna, Dante Gebel. Mire este hombre, gran predicador con grandes iglesias y multitud de gente. Dante Gebel. Ese hombre se burlaba de Gigi Ávila. Y lo arremedaba hasta como era nada. Diciendo Gigi Ávila, ¡ay, prepárense que la venida del Señor está cerca! Lo arremedaba. Decía, ¿desde cuándo vienen diciendo y nunca hay gente que hasta las maletas tiene y ya las deshicieron? Así dice. Oiga, y es un gran predicador. Pero allí se puede dar cuenta uno quién es verdaderamente, no importa qué tan grande y qué tanta multitud lo siga, pero se burlan de la venida del Señor Jesús. Y eso es un problema. Y ahora a la gente, hermano, le parece gracioso que un predicador desde el púlpito comience a tomar la palabra de Dios como objeto de burla. Mucha gente se burla. Y eso le da gracia a la gente, le cae en gracia. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa la palabra del Señor. Por eso dice Judas que en los tiempos postreros habrán burladores. Mire lo que Judas va a hacer. Nos va a mostrar otras características de estos falsos maestros o falsos pastores. Mire, hermano, cómo Judas nos ha venido dando detalle tras detalle de la clase de hombres con las cuales usted y yo podemos encontrarnos en algunas iglesias. Aquí dice que van a ser burladores. Fíjese que la versión latinoamericana es una Biblia católica. Yo no sé si usted conoce esa versión. Una Biblia así, grande, en pasta de cuero, que enfrente trae precisamente el retrato de la Guadalupe. Y le digo la Guadalupe porque en la Biblia no se menciona ninguna Virgen de Guadalupe. Eso es un invento humano. En esa versión latinoamericana dice diferente a lo que Judas dice aquí. Aquí solo dice que habrá gente, en los últimos tiempos habrá gente burlona. La versión latinoamericana dice que en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de las cosas sagradas. Y dice, más claro todavía. Y le digo porque yo tengo esa versión, me costó como 125 dólares. Yo a veces pago por algo, hermano, por comparar, y tengo muchas versiones en la casa. Y por eso comparo muchas veces. Y es algo, hermano, que muchas veces a veces no se hace. Hay gente que no gasta en las cosas que son buenas para edificación, sino gastan en otras cosas que no le edifican. Y eso es bueno, conocer de la palabra del Señor. Y dice que habrá gente que se burlará de las cosas sagradas de Dios. Esa es una característica. La otra característica es de que dice que vivirán de acuerdo a sus malos deseos. Oye bien, van a vivir de acuerdo a sus malos deseos. Es lo que ha venido diciendo Judas, que dice que son como olas del mar que espuman, dice, su propia vergüenza, hablando de cómo viven ellos. Y dice que son como nubes que se las lleva el viento, hablando de cómo sus malos deseos se apoderan de ellos y no pueden tener control o dominio propio. Y aquí dice que van a ser personas que van a vivir de acuerdo a sus malos deseos. Otra característica: estas personas causan división. ¿Saben por qué causan división? Porque no están de acuerdo con la palabra de Dios.
Y a veces ahí andan jalando gente en las iglesias para hacer sus grupitos. Pero tenga cuidado con esos sus amigos que son cristianos y que a veces le dicen, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Ten cuidado, porque de esa gente hay mucha. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo, que el que destruya el cuerpo de Dios, dice Pablo, Dios lo va a destruir a él. Dividir la iglesia o fragmentarla, hermano, eso es hacer pedazos del cuerpo de Cristo. Y esta es otra característica, que dice que van a hacer divisiones en las iglesias. Fíjese que cuando Pablo habla en la primera carta de los Corintios, que dice que es necesario que hayan divisiones, dice Pablo, así dice. Fíjese qué tremendo cómo Pablo lo mira. Dice que es necesario que hayan divisiones. ¿Por qué eso? Porque se va a declarar, dice, quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. Amén. Es decir, los que andan haciendo divisiones, hermano, jamás van a prosperar. Porque ellos están dividiendo el cuerpo del Señor. Y eso es un pecado grave. Pero tenga cuidado. Si usted tiene amigos, ¿sabes? Que dicen que son cristianos, hermano. Hermano, yo conozco gente así. Conozco gente que a veces le ama. Hace poco pasó algo, se llevaron unos hermanos. Y uno tiene que tener cuidado. Y a veces, hermano, por buscar otras cosas, no se dan cuenta. Ya no están siguiendo gente que le gusta dividir iglesias. Yo siempre he dicho, si alguien se va, váyase. Si no está conforme con la palabra, váyase. Pero váyase usted solo. No se lleve al infierno a otro entre sus patas. Porque ese va a ser un problema. Usted va a tener que dar cuenta. Esas personas que usted saca de la iglesia y las deja abandonadas. Y eso es un problema. Yo le voy a decir, hermano, fíjese que yo me comprometí con la iglesia y estoy aquí porque con el hombre que yo trabajaba me dijo, si usted no agarra en la iglesia, hay cada quien que se vaya para su lado. Hermano, la gente no es perduda para que busque un mercado donde irse a meter. Uno tiene que tener amor por las almas, hermano. Amén. Tiene que tener ese amor por las almas, porque precisamente eso es lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Recuerda cuando el Señor cuestionó a Pedro 3 veces? Amén. Le dijo, Señor, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahora, el Señor no le cuestionó, mira, tú ya fallaste, ¿no? Solo le dijo, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo, apacienta mi cordero. Es decir, si alguien no ama al Señor, hermano, no puede tener amor por las personas tampoco. Se puede tener amor por las personas cuando se ama a Dios, porque cuando se ama a Dios, usted no quiere mal para nadie. No trata de hacerle daño a nadie. Es que para cuidar gente se necesita amor. Pero estos falsos maestros es lo que poco les interesa a las personas. Ellos no buscan el bienestar espiritual de las personas, sino que lo que buscan es el bienestar material. Y aquí vemos que él dice que causan división en las iglesias. Fíjese que, mira, a nosotros nos ha pasado, hermano, que somos una iglesia pequeña. Ahora imagínense en esas iglesias que son grandísimas, que tienen miles de personas, hermano, a diario se dan divisiones y que a veces ni se dan cuenta, porque son muchas las personas. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso es que hay que hacer lo que Judas dice, tener memoria, acordarnos de lo que ellos nos dijeron. Hermano, cuando uno ve todo eso, uno ya no se asusta. Porque uno sabe que ellos lo dijeron. Esto no es para asustarse. Es para estar conscientes de que precisamente todo esto tiene que ocurrir. Amén. Y le voy a decir algo, no importa cuántas iglesias se dividan, hermanos, y cuánto quieran hacer, pero hay algo. Jamás van a prosperar. Jamás.
Y no se lo digo porque se lo digo de mi propio corazón, sino porque la palabra de Dios lo dice. Recuerden lo que dice el Salmo 1. Cuando que dice que no así los malos, dice que son llevados por el viento como el tamo que arrebata. Dice, no se levantarán los malvados en la congregación de los justos. Es decir, que jamás van a prosperar. Ya está profetizado. Cuando dice que no se levantarán, está hablando de que no van a prosperar. Y si prosperan, hermanos, solo es cuestión de tiempo. Porque el Señor actúa. Causan divisiones. Y otra característica que da Judas, son sensuales. Cuando habla de sensuales, hermanos, no vaya a pensar que está hablando algo de amariconado. Porque eso es lo que a veces la gente piensa. Cuando habla de sensuales, está hablando de gente carnal. Y aquí así lo dice. Mire, dice, siguen sus deseos naturales. Es decir, que son sensuales. Se dejan llevar por sus apetitos. Piden a su antojo. Hacen lo que quieren. Es como cuando el Salmo dice el necio, en su corazón no hay Dios. No es que ellos no sepan que hay Dios y no quieran aceptar, ellos lo aceptan. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de por cuál dice el necio, en su corazón no hay Dios? Porque al decir él no hay Dios, él puede vivir como quiera. Porque si él acepta en su corazón que hay Dios, sabe que hay un juicio y que un día Dios lo va a juzgar. Amén. Por eso es que ellos dicen no hay Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y que quiere vivir a su antojo, como a él le plazca, sin tener reglas, sin que nadie le diga nada, sin ser gobernado. Así son estos sensuales, que son guiados por su carnalidad. Y de esos hay muchos. Por eso dice aquí que siguen sus deseos naturales. Así dice, ¿verdad? Amén. En su versión dice que son sensuales. Amén. Siguen sus propios deseos carnales. Fíjese que esta clase de gente, hermano, tiene un lema. Tienen un lema y ellos dicen, estoy hablando de estos sensuales o carnales. Y el lema de ellos es, voy a hacer lo que sea si me siento bien. Y dicen, y si me siento bien con lo malo que hago, ¿cómo puede estar equivocado? Ahora, y usted sabe, hermano, que precisamente cuando alguien hace algo malo, no puede sentirse bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si no le ha pasado, entonces usted está mal. Porque cuando el cristiano hace algo malo, hermano, siente la reprensión en su interior. Se enciende una alarma que le dice que lo que está haciendo está mal. Y si usted no escucha esa voz, llegará un momento que ya no la escuchará. Es decir, es cuando la persona se endura, su corazón se endura, y ya haga bueno, haga malo, le da lo mismo. Ya no hay reprensión. Mire, está como la gente, hermano, la gente religiosa. La gente que va todos los domingos, los fines de semana a la iglesia.
toman, fuman, mujerean, se acuestan con quien sea y no sienten mal. Ese es el lema que tienen también estos falsos maestros o falsos pastores. Ellos saben que hacen algo malo y dicen, no, pues, si me siento bien, ¿cómo puedo estar equivocado? Y lo siguen haciendo. Por eso dice acá que son sensuales. Viven solo por y para ellos. Si no recuerdas lo que dijo aquí en el versículo 12. Dice que son pastores que cuidan solamente a sí mismos. Es decir, que viven solo para ellos y para lo que ellos creen conveniente, para sus propios fines. Y mire lo que dice, y no tienen, esta es la característica grave de esta clase de gente. Dice que no tienen el Espíritu de Dios. Por eso miren cómo se levantó. Mire, hermano, una persona que no tiene el Espíritu de Dios vive como quiera, habla como quiera, hace lo que quiera y no se siente mal. No se siente mal. Ahora, y está hablando de falsos maestros, de hombres que están en posiciones de liderazgo dentro de las iglesias. Y usted me podría decir, bueno, hermano, y podrán haber pastores que no tengan el Espíritu de Dios. Esos hay muchos. Si no recuerdes, hermano, con aquellos hombres que Pablo encontró cuando andaba allá por Éfeso. Algo Pablo vio en esas personas. Hermano, porque cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, hay algo que lo identifica. Si usted se recuerda de ese grupo de hombres que Pablo encontró allá cerca de Éfeso, cuando él andaba por esa área, dice que les dijo, recibieron el Espíritu de Dios cuando se bautizaron. Oiga, eran bautizados. Pero algo los identificó, y como Pablo era un hombre, hermano, espiritual, que tenía discernimiento, algo notó en ellos. Y él les hizo la pregunta. ¿Recibieron el Espíritu de Dios cuando fueron bautizados? ¿Y qué es la respuesta que ellos dieron? Ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Imagínense. Y ya eran bautizados. Y así hay mucha gente, hermano, que está dentro de las iglesias. Son carnales. Solamente son espirituales cuando vienen a la iglesia. Dios les bendiga, hermano, hermanito, siervo, esto y lo otro. Pero cuando están fuera de la iglesia, ¿cómo hablan? ¿Ah? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo viven con los compañeros de trabajo? Parece que fuera así como Juan describe, hermano, al dragón, que dice que a este hombre anticristo, que dice que tiene apariencia, dice, de cordero. Así dice, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Así hay mucha gente dentro de las iglesias. Mira, hermano, tienen apariencia, es decir, como cordero, pero cuando hablan, echan humo. Hablan como dragones. Por eso le digo, dice que estos hombres no tienen el Espíritu de Dios. Hermano, cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, no tiene freno en la boca. Habla como se le antoja. Así como las palabras se le vienen, así habla. Y usted lo va a ver dentro de las iglesias. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, yo lo cambio porque así nací. ¿Quién dice que así nací? Es mentira. Hablan, son desbocados, hermano, como muchas veces nosotros decimos.
Pareciera que es el pozo de luz del abismo, donde sale el gran matón y un montón de sapos y culebras que salen. Sí, porque hay gente, hermano, que está dentro de las iglesias y son mal hablados, no cambian. Esa gente así no tiene el Espíritu de Dios, porque si lo tuviera, ¿sabe qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Hace una Transforma, cambia la vida. Es decir, hay una transformación, hermano, que el Espíritu de Dios hace. Eso uno tiene que tener cuidado. Y esos hermanos que muchas veces tienen esa apariencia, pero no tienen el Espíritu de Dios, ahí andan, en medio de los hermanos tratando de hablar como cristianos, que no se les salga aquel vocabulario tan desenfrenado que tienen. Y cuando menos acuerdan, sueltan. Sí, y he escuchado y he visto gente así, hermano, que no se miden. Dice que no tienen el Espíritu de Dios. Fíjate que es tremendo, porque así hay ministros, como aquí lo está escribiendo. ¿Se acuerda de Omnis y Fines? ¿Y Fines? ¿Sabe quiénes eran ellos? Omnis y Fines. ¿No se recuerda quiénes eran? Ay, hermano, eso me dice mucho. Usted no se asocia mucho con la palabra de Dios. Usted no lee tanto. ¿Sí se recuerda quién era Omnis y Fines? Pero voy a decir, los hijos de Elí. Primer libro de Samuel, 1, 2. ¿Cómo eran los hijos de Samuel? Eran sacerdotes. Pero dice que eran hijos del diablo porque no conocieron a Jehová. Imagínense. Y ahí estaban en el santuario. Ministraban. ¿Cómo puede ser que ellos llegaron a ser sacerdotes? Porque eran hijos de Elí. Eran hijos de Elí. Él los puso en esa posición. Y de esos que no tienen el Espíritu de Dios, hay muchos en los ministerios, ahora en día, así como los hijos de Elí. Hay muchos pastores, hermanos, que hacen lo mismo con sus hijos. Por tal de que otra persona ajena a la familia de ellos no sea pastor, ellos hacen pastores a sus hijos. Eso es lo que Elí había hecho. No conocían a Dios, no conocían a Jehová, pero ahí estaban, eran sacerdotes, con credenciales. Entonces sí pueden haber ministros así que no tengan el Espíritu de Dios, y de esos hay muchos ahora en día, hermano. Hay muchos. Hay muchos que se gradúan de pastores, de ministros, pero no tienen un llamado, que eso es muy diferente. Cualquier persona se puede graduar, pero si no hay un llamado, son pastores porque se han graduado, pero no porque tengan un llamado de Dios. Y eso es lo que había pasado con los hijos de Elí. Y es lo que pasa ahora, el nepotismo. Así se le llama a eso, nepotismo. Es precisamente, hermano, cederle un lugar a alguien que sea familiar, y eso existe en todos los ámbitos, en todas las estructuras religiosas, políticas. Vea los gobiernos, ¿qué es lo que hace cuando alguien llega de presidente? Mete a toda su familia, aunque no sepan nada, aunque solo a dormir lleguen, pero ahí están ocupando una posición. Es decir, a eso se le llama nepotismo. Eso ha existido por años en las estructuras políticas. Todo esto pasa. Y no vea cómo a veces los hijos de los presidentes ocupando puestos, aunque no están preparados para eso, pero ahí están. Y es lo mismo que pasa en los ministerios.
En los tiempos de Elías se daba también eso. El nepotismo, el querer congraciarse con un hijo y aunque no esté apto para ocupar ese lugar, ahí están. Hay muchos pastores aquí en La Vega. Y no solo aquí, hermano, en todo el mundo. Por eso es que saben por qué yo lo estoy preparando. Porque si algún día yo me muero, ocupe usted este lugar, yo no voy a meter a nadie aquí de mi familia. A nadie. Porque a mí no me interesa eso. Y así estaban estos. Estos hombres, hermanos, no tenían el Espíritu de Dios. Lean 1 Samuel que hacían los hijos de Elí. Fíjense que cuando se iba a elevar, se iba a hacer el sacrificio que hacía y se cocía la carne, porque cocinaba, se le daba a los sacerdotes su parte, su ración. El criado de los hijos de Elí llegaba y le decía que estaba cocinando la carne: dice mi señor que le den la carne. Y le decía el otro: espérate que se cosa. Y le decía a los siervos de los hijos de Elí: si no me la das ahora, te la voy a quitar a la fuerza. ¿Se imaginan? Y no solo eso, sino que dice que tenían relaciones con las mujeres que trabajaban en el templo. Pero tenemos que tener cuidado. Ahora en día hay muchos pastores que están ahí, hermano, no porque tengan un llamado, sino porque sus padres los han puesto en esa posición, aunque no conocen nada. Y así dice él: Judas, no tienen el Espíritu de Dios. Es tremendo. Porque esta descripción que hace Judas de esta clase de hombres que no tienen el Espíritu de Dios, esto debería estar en muchas iglesias. ¿Saben por qué? Miren, hacen campañas sin ser guiados por el Espíritu de Dios. Reuniones, prédicas. Es tremendo. Uno tiene que tener mucho cuidado. Yo venía platicando con mi esposa sobre algo que es bastante interesante. Sobre algo que se dio aquí en los Estados Unidos, allá por los años 72. Un niño criado por padres pastores, padres y madres pastores, aquí en los Estados Unidos. A ese niño, hermano, le metían la Biblia desde pequeño. Se la metían a que se la memorizara. Sus padres se dieron cuenta que tenía una habilidad tremenda para memorizar. Y comenzaron ellos a pulirlo. Le metieron palabra. Incluso para que memorizara la palabra. Cuando él no quería, a veces lo golpeaba. Fíjese bien, a los 4 años él ya predicaba. Por eso uno tiene que tener cuidado con estos niños que a veces sacan ahí en predicaciones. A ver, la gente: ¡ay, qué bonito el niño! ¿Cómo? Pues sí, predica, porque muchas veces los padres los obligan a que memoricen la palabra de Dios. Si usted conociera esta historia, que precisamente de este hombre que se llama Marjoy, de aquí de Estados Unidos. Y esa es una historia real. A los 14 años, oiga bien, a los 14 años ya estaba graduado de pastor, con todos los honorarios. Hermano, ese hombre hizo millones de dólares en giras, en campañas donde arrastraba gente como usted no tiene idea. Pero ¿qué pasó? A finales del año 71, él dijo la verdad. Hay un gran historial de este hombre. Y él dijo que sus padres habían hecho todo eso con ellos. Fíjese que según la historia que hay, Omar Llor, dice de que a sus 14 años ya había acumulado una riqueza de 3 millones
de dólares en aquel tiempo. Y según el relato dice que al valor que tiene el dólar ahora, era como que hubiese ganado 24 millones de dólares de campañas evangelísticas. ¿Y sabe por qué quiso contar toda su historia? ¿Por resentimiento o porque Dios permitió que precisamente sintiera que ya no podía con eso? Él dice, yo ya no podía con esto. Y él cuenta la historia, que dice que se fue de su casa y comenzó a vivir como marihuanero, como drogo por las calles, incluso estuvo viviendo en San Francisco. Fue amante de una mujer que casi tenía la misma edad de su madre. Y cuando él vio que no pudo conseguir un trabajo, comenzó otra vez a hacer lo mismo, a predicar. Hizo grandes cantidades de dinero. Según la historia dice que de tanto dinero que tenía, que podía darse el lujo de poder irse de vacaciones 6 meses, gastando grandes cantidades de dinero y después regresar otra vez. Y la gente lo seguía. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Él dice, yo hacía caer a la gente, oraba por ellos, la gente me decía esto y lo otro, y comenzaba comienza a hablar. Si usted conociera esta historia. Y él dice, ya no podía con esto y lo dijo, y lo sacó. Hicieron hasta una filmación en Hollywood, una película, donde desenmascara a mucho pastor que vive del evangelio. Y dice él, ni yo creí en los mensajes que daban, y allí se burla. Y les digo esto para que cuando por ahí le manden videos de niños predicadores, tengan cuidado. Porque esta gente muchas veces ni es convertida, hermano. Este hombre dice que él nunca recibió a Cristo en su corazón. Dice el cuidado que uno debe tener con los hijos. Porque muchas veces uno cree que porque ellos van crecido en la iglesia, saben cantar, saben alabar, saben orar, saben ofrendar, creen que ya son cristianos. No, hermano. Ellos tienen que tener un encuentro con el Señor. Amén. De lo contrario, no importa que sepan hacer todo en la iglesia, pero si nunca se han arrepentido, no son hijos de Dios. Y eso es lo que pasó con los hijos de Elí. Los hijos de Elí aprendieron a hacer todo. Aprendieron a ministrar, llegaron a ser sacerdotes, pero no conocían al Señor. Y así hay mucho en las iglesias. Hay mucha gente que está en los ministerios y no conoce a Dios. Hay pastores que a sus hijos los ponen de pastores desde pequeños, los van formando, y cuando ellos se retiran, dejan a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque el patrimonio pastoral no quiere que pase a otro. Yo le digo, ponga atención, aprenda y todo, porque el día que yo me muera, ¿usted quiere quedarse pastor? Está bien. Yo no meto a nadie de mi familia porque vaya a ser mi hijo, mi hermano. Vente, yo me voy a morir, te quedas de pastor, aquí esto está bueno. No. Aquí no lo hacemos por eso, hermano. Incluso le voy a decir algo. Yo no vivo del evangelio. Yo predico por amor. Y aquí está Dios que me conoce y sabe que delante de él estoy diciendo verdad. Yo no gano 5 en el ministerio. Yo vivo de lo que gano. De lo que gana mi esposa. Yo no tengo un sueldo, hermano. Y eso se lo puedo decir delante de mi Señor. Todo lo que tengo, Dios me lo dio antes de estar en este ministerio. Amén. Y eso lo doy gracias a Dios. Y eso le he pedido al Señor toda mi vida. Que nunca yo vaya a vivir de eso. Que me ayude a ser honesto en todo lo que hago. Si usted aquí algún día quiere ver los libros de cuentas, lo llevo de la secretaria que nos lleva toda la contabilidad. Porque ahí está todo el dinero. Si sacamos 5 es para algo de la iglesia o por alguna actividad que sea de la iglesia, menos algo que sea interés propio. Y eso es amar a Dios. Eso es hacer las cosas bien. Pero en los tiempos que vivimos a la gente no le gusta eso. A la gente no le parece eso.
A la gente le gusta que le engañen. Pero aquí, hermano, tenga cuidado que aquí no vamos a hacer eso. Mientras Dios siempre esté con nosotros. Por eso dice Judas. Mire, vos de características, dice, oiga bien lo que dice que ellos, oiga lo que Judas dice que son burlones, viven por sus propios deseos, causan divisiones, son sensuales y no tienen el Espíritu de Dios. 4 características más que Judas nos da para que nosotros reconozcamos a esa gente. Así de que si algún día, hermano, usted llega por ahí y alguien lo engaña, no es porque a usted no se le haya enseñado, es porque usted no quiso aprender. Si a usted le ven la cara, va a ser por su propia responsabilidad. Porque aquí, hermano, no forzamos ni obligamos a nadie. Si alguien quiere ayudarnos con el ministerio, bendito Dios, le lo agradecemos y Dios le va a pagar, lo va a recompensar. Es de Dios que va a recibir la paga y todo lo que necesite. Por eso, hermano, debemos de caminar rectamente y hacer las cosas correctamente, como Dios nos manda. Así es de que creo que en estos cortos versículos, creo que hay mucho que Judas nos da para que usted y yo aprendamos a reconocer esa clase de pastores que solo se apacientan a sí mismos, viven para ellos, pero no para la gente. Y termino con esto que alguien dijo, que el que no vive para servir, no sirve para él. Así es de que si hay personas que están en los ministerios y no sirven a la gente, no sirven para nada. No importa el lugar que ocupen. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios para que sea Él bendiciéndolo, llevándolo con paz y bendición. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder alabarte, de glorificar su nombre. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo. Gracias. Te pido que bendiga la vida de cada hermano, de cada amigo, de todos aquellos padres que van a ver este video. En el nombre de Jesús, bendice. Llévanos con tu paz y con tu bendición hacia nuestros hogares.